gusto de compartir con ustedes nuestro último video del año, recordando el taller Vive Relaciones Saludables, impartido por nuestra querida amiga Angélica Pérez. No te vayas, quédate con nosotros. También compartimos con ustedes un resumen de lo que fue nuestro webinar Quiero vivir relaciones saludables, impartido por la psicóloga Maribel Oliva García y el maestro David Cadena. Te pedimos que nos sigas en redes sociales, justo siempre trabajando en contenido de calidad para ti. Gracias. Estamos con la psicóloga Maribel Oliva García. Muchas gracias por asistir a este Zoom. Al contrario, gracias a ti. Les cuento un poquito. Cuando establecimos, muy buenas tardes a todas y maestro David por acompañarnos. Me parece que necesitamos justo que los hombres se unan a esta circunstancia que nos está justamente mostrando y haciendo evidente la pandemia, porque de hecho lo que muestra la pandemia ahora es la precarización con la que ya vivíamos, ¿no? En cuanto a la economía, la violencia infantil en las diferentes modalidades, y me parece que este es un buen espacio para que las compañeras justo puedan alzar la voz y decir qué está pasando justamente desde sus ámbitos o qué les está preocupando o inquietando. Me parece que más que justo, como decías, Eunice, gracias por la invitación, una ponencia es como un intercambio, ¿no? Un diálogo precisamente entre cada una de las personas que estamos aquí, viéndonos como compañeras y el compañero, como lo decía, y haciendo aliadas y aliados. Me parece que eso es como lo que necesita en este momento justo nuestro país a nivel nacional, local y mundial, ¿no? Con esto que nos está rebasando. Y pues bueno, me voy a permitir justamente, hice unas breves notas para poder dar como una guía precisamente, y me gustaría que de lo que me compartiste, algo muy importante de lo que hay que hablar es justo de un tema que se llama el amor romántico. Tú decías algo muy importante, parecería que hoy todo es tóxico, ¿no? En cuanto justamente a las relaciones que establecemos con los otros. Pero yo creo que más allá de establecerla con los otros, como personas, justamente, o la otredad en algún momento, me parece que la relación que tenemos justo con nosotros mismos y mismas como personas, desde ahí empieza. Cómo nos maltratamos. Estamos acostumbrados en una sociedad justo a maltratarnos, a no cuidarnos. Y eso tiene también una premisa en algún momento, pues sí, judeocristiana, porque viene el origen de nuestras familias, ¿no? Nos enseñaron desde justamente la religión a vivir con tres principales cosas: sobre culpa, castigo, ¿no? Y entonces, desde ahí, pues tratamos de cumplir esas expectativas, y me parece que este es un buen momento para que aprendamos juntas y con David, que el amor romántico, me voy a permitir en algún momento leer como algunas anotaciones que hice para precisar. El amor romántico mata. Eso es algo muy importante de considerar. Rompamos, compañeras, con los mitos que nos han hecho creer que el amor debe ser romántico, que si no duele, no funciona, que si no sufres, tampoco funciona, ¿no? Porque entonces no te quiere. Si no te cela, tampoco funciona, porque quiere decir que tampoco te quiere, ¿no? El amor romántico te quita la autonomía, nos quita la autonomía, y yo me voy a permitir decir aquí, he escuchado muchos discursos también de compañeras que dicen justamente las mujeres. Yo me parece
me parece que decir las es hablar como de separar, ¿no? Como segregar, como si existieran las mujeres que viven violencia y las que no, y desde ahí empezamos a segmentar. Y me parece que esa circunstancia tendría precisamente que empezarse a hacer a un lado y hablar de nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque yo también soy mujer. Por mí, gracias a que hubo alguien y muchas mujeres que levantaron su voz, justamente feministas, que hicieron como, que también me permito decirlo, yo soy una mujer feminista, ¿no? Y cuando en algún momento yo me construí y me sigo construyendo como feminista y elegí serlo, es justo lo que no implica que voy a ser perfecta, que tampoco voy a ser un ser superior, sino significa que todo lo que está a mi alrededor lo voy a cuestionar. Lo que está justamente construido a nivel sociocultural, esa dominación que nos enseñaron desde que estábamos en nuestras familias de origen, a aprender que quien justamente tenía el control de todo, y este es un llamado para los compañeros justamente hombres, es ellos nada más, la superioridad masculina. Y no se trata de que las mujeres feministas estamos en contra de los hombres, al contrario, es hacerlos nuestros aliados porque son nuestros compañeros, para que podamos construir justamente una sociedad en igualdad, en equidad. Ajá, porque también he escuchado discursos donde dicen, bueno, es que quieren que las cosas sean como que iguales y que parejas, pero no quieres cargar el garrafón. No, no se trata de una cuestión de fuerza física, sino precisamente una cuestión de igualdad de derechos, que los dos estemos participando en los mismos espacios, tanto públicos como privados, que colaboremos, justo que construyamos, y me parece que es algo muy importante que tenemos que seguir. Y desde ahí me parece que el amor romántico es un detonador y un generador de violencia. Desde ahí es empezarnos cada una, yo las invito, que se empiece como a cuestionar justamente ese amor romántico que me hicieron creer desde que yo era niña, del príncipe azul, ¿no? Que tenías que besar muchos sapos para que encontraras al verdadero, ¿no? A ver Blancanieves, Cenicienta, y entonces, ¿qué empezó a pasar? Que nos empezó a hablar justamente de que este creador de expectativas irreales empieza desde ahí a ser la causa precisamente de las relaciones de violencia en el noviazgo. Y entonces nos cuestionamos después, cuando pensamos que desde el noviazgo vamos a pasar al matrimonio, es que ¿por qué no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta que era así? Es que no me mostró tal cual era. No es que nos haya mostrado, más bien no estábamos listas nosotras justamente para ver esas señales que nos mostraba el otro, o simplemente no las queríamos ver porque en algún momento no estábamos tan bien como preparadas para saber de qué manera íbamos a responder. Entonces me parece que es como muy importante identificar esos mitos que se han creado en el amor romántico para prevenir relaciones justo que se han dado en la desigualdad, en esto que decíamos. Tú quieres que yo haga todo, ¿no? Que no colabore o que colabore de más, pero tú qué vas a darme a cambio. Eso también nos enseñaron mucho. Bueno, yo te doy, pero tú qué me vas a dar a cambio, ¿no? Y entonces desde ahí empezamos a pensar que justamente el amor todo lo puede, el amor verdadero sí existe, que el amor es lo más importante que se requiere, pero muy importante, requiere una entrega total. Porque si no hay entrega, no funciona. El otro se tiene que desvivir por mí, ¿no? Y después, que el amor, eso también es muy importante, es posesión y exclusividad. Y desde ahí se empieza a gestar una relación justo donde no me doy cuenta que puedo estar, y no es que todos los hombres sean de la misma manera y empecemos a generalizar, compañeras, tampoco es eso, pero sí justamente es, pues es que no me di cuenta, se está justamente gestando una personalidad y tal vez no nos hemos dado cuenta de alguien que es feminicida. Y por ahí cada una de ustedes empiece como a cuestionarse en esta deconstrucción que yo les decía, justamente él me pide que yo sea exclusiva de él, ¿no? Y entonces hay primeros mitos que hay que empezar como a romper, creer que puedes cambiar todo con amor. No sé si hasta aquí estoy siendo clara o voy muy rápido, ustedes me indican por favor, compañeras y maestro David, y creer que el amor lo puede todo, ¿no? Y aparte lo va a superar, porque aparte lo puede y lo supera. Y después empezamos justamente a normalizar los conflictos. Empezamos a pensar que si no hay conflictos y que si no peleamos, no somos felices. Y eso también es muy importante porque también eso genera adrenalina en nosotros como seres humanos y personas. Y queremos justamente que exista el pleito.
el conflicto. Sin embargo, puede haber un conflicto muy sano que nos puede llevar, como bien lo decía alguien que me parece que ha sido también una gran compañera y aliada, que está por aquí, que me decía, nos da la oportunidad justo de saber qué necesidades hay y de negociar. Pero cuando no estamos listas o listas para verlo, entonces lo que vamos a hacer es normalizarlo y considerar que el amor lo perdona todo. Y entonces vamos con otro segundo grupo de mitos. Creer en la existencia de la media naranja. Nos enseñaron en los cuentos infantiles que las medias naranjas existen y que el príncipe azul nos va a rescatar, ¿no? Y pensar que se necesita, eso también es muy importante, pensar que se necesita de otro, pero ese otro tiene que ser forzosamente, parecería un hombre o en algún momento, dependiendo justamente de la orientación sexual, otra persona. Y entonces depositamos en él toda la responsabilidad afectiva de que él me va a hacer completa y aparte también me tiene que hacer feliz. Y desde ahí empezamos justamente con esta circunstancia de, es que si me enamoro es que él es mi alma o ella es mi alma gemela. Y entonces creemos que justamente como ya lo encontré, no lo tengo que dejar ir, porque qué tal que ya no encuentro otro igual. Y entonces empezamos justamente a defender a toda costa este amor romántico. Y entonces viene otra segunda vertiente, se vuelve una circunstancia pasional. Y desde ahí empieza otro grupo precisamente de mitos, creer, como yo les decía, que justamente solamente una pareja te puede hacer feliz. Y es algo que algunas a lo mejor han escuchado, si no las invito a que la lean. Una gran aliada también y compañera que es Coral Herrera, justamente ella habla sobre estos mitos de amor romántico, ¿no? Y entonces dice, la primera disidencia amorosa que en algún momento necesitamos romper es con nosotras mismas, no traicionarnos a nosotras mismas. Y entonces desde ahí empezamos a creer justamente que yo puedo ser feliz conmigo misma, no es necesario tener a una pareja. Y no quiere decir que vamos a andar por la vida, ahí vamos a empezar a lo mejor con nuestra etiqueta de, ay, pues entonces ya me quedé soltera y voy a ser una solterona y soy la tía quedada y cosas así, o la hermana que nunca se casó. No, sino, eso forma parte de otro mito, ¿no? Sino simplemente me elijo como prioridad. Como persona, yo soy la primera prioridad. No sé si hasta aquí hay algunas dudas, alguien que quiere como abrir su micrófono, si no, pues ustedes me dicen sigo. Continúa, Maribel. Gracias. Muchas gracias. Y aquí bueno, les vamos a dejar una nota en el chat para quien quiera de nuestras participantes hacerte una pregunta o al maestro ok, claro. va a dejar. O el maestro David también si está, como que ahí, pues ya me dicen. Y entonces, sí, al final se las pasamos. Sí, muchísimas gracias, Eunice. Y yo creo que justo es como en el último grupo de mitos al que me quiero referir, que pensar que el amor debe conducir también, lo que les decía, al matrimonio. Es que, ¿por qué no me ha pedido matrimonio si ya llevamos 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 años y 5 meses, 5 años y 6 meses, ya vivimos 9 años juntos, ¿no? Y pensamos que justamente si tenemos el anillo, eso es lo que nos va a dar felicidad y plenitud, ¿no? Y después, desde ahí empezamos a pensar que justamente en un mito sexista tiene que ser fiel. Y aparte yo también soy exclusiva de él o él es mi exclusividad. Por eso es el de mi novio, mi amante, mi esposo, mi esposa. Ajá. Y entonces, justamente me parece que algo muy importante que es que los hombres desde ahí es como importante que se empiecen a sumar con nosotras para que empiecen a ver qué es lo que queremos ambos, qué necesitamos como compañeros justamente de vida para construir, si es que queremos, un proyecto común o en común, que eso también es muy importante. Y yo creo que precisamente hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta, los vínculos en buenos tratos. Nadie nos enseñó desde que somos niñas o niños a cuidarnos y a tratarnos bien. Nos enseñaron a maltratarnos. A como les decía que si no existía el castigo, la culpa o la sobreculpa, esa relación no funcionaba. Y que la principal persona que te iba a castigar era Dios.
tomando justamente, y con esto respeto el terreno de la fe, justamente, yo soy una mujer justo de fe, pero me parece que sí es como muy diferente a una cuestión de religión, ¿no? Donde lo que parecería, nos pintaron una cuestión justo de Dios, donde no tenía en algún momento ninguna significación de ser hombre o mujer, pero después hubo una imagen, y desde ahí justamente se ha visto como un hombre omnipotente, que es Él el que nos va a regir esta vida justamente espiritual. Y ahí es como muy importante precisamente hacer como este análisis personal y decir, ¿qué implica estar en una relación sana? Hablando justo de lo que decías del webinar anterior, ¿no? ¿Cómo se siente una relación sana? Cada una cuestióneselo. O si no se lo quiere cuestionar porque todavía no es momento, es válido. Tal vez anótelo por ahí, ¿no? Y pregúntese en algún momento, ¿qué implica estar en una relación sana? Históricamente las mujeres hemos sido educadas para seguir roles de género, que seamos sometidas a tolerar justamente abusos en cualquier momento. Y eso ha sido histórico, no es de ahorita. Y entonces el amor romántico justamente nos ha llevado a pensar que el príncipe azul, vuelvo a insistir, nos puede hacer feliz. Y que él es el único aparte. Y que si no estoy con un hombre o con una pareja, no necesariamente tiene que ser una relación heterosexual, no sería yo feliz. Y entonces yo las invito justo a que ahora hagamos como una pequeña reflexión y que me acompañe el compañero David. Nos hemos acostumbrado a los malos tratos y hemos perdido la noción justo sobre qué es una relación sana. Y yo les pediría, número uno, que se pregunten en esta pequeña guía que me gustaría compartirles. ¿Te sientes escuchada? Y desde la escucha es, ¿lo que te pasa en el día a día le importa a tu pareja? Lo que dices tiene una respuesta empática, o sea, tú le platicas algo y hay una empatía acorde a lo que tú estás sintiendo en ese momento, o solamente te está oyendo. Lo contrario es que tal vez te sientas justo abandonada, ignorada, incluso pueden pasar días en lo que ni siquiera te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu día? ¿No? Y entonces yo las invitaría, justo compañeras, a que no se acostumbren a que no seamos escuchadas. El segundo punto que a mí me gustaría es, ¿tus emociones son válidas? Cuando sientes pena, rabia, alegría o cualquier otra emoción, ¿es validada por tu pareja? ¿La comparte? ¿Te demuestra empatía también? Entendiendo la empatía justo, no esta frase trillada de me pongo en el lugar del otro, sino simplemente resueno con el otro en su sentir. Porque jamás voy a poder calzar sus zapatos porque él calza de un número diferente y yo también, ¿no? Siguiendo como esa lógica. Entonces, una alerta que se presenta cuando tus emociones justamente no son escuchadas, son disminuidas o tal vez exageradas, y te dice, ay, estás exagerando. O lo clásico, nos tiran de a locas o en algún momento si está un compañero escuchando, también puede existir esto. No niego que haya violencia del otro lado, pero recordemos que históricamente las que históricamente hemos vivido este tipo de circunstancia hemos sido nosotras las mujeres, desde niñas, en guerrillas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos justo que ver. Entonces, desde ahí es cuando te trata de loca y sobre todo cuando involucra una emoción que te causó él, ¿no? Y que ni siquiera reconoce, dicen, pues tú estás loca porque yo no quise decir eso. Tú lo malinterpretas. O ni siquiera te dice te malinterpreta, tú escuchaste mal. ¿No? Entonces, el tercer punto que me gustaría decirles es, ¿te sientes apoyada? Cuando sientes pena, igual rabia, lo que decíamos ahorita, alegría, no necesariamente estas emociones que nos han enseñado que también tienen que ser negativas, no, también son válidas, que estén presentes, porque nos van a enseñar precisamente a que el miedo me puede permitir no paralizarme y tomar acción, a que si siento rabia, igualmente. Entonces, no necesariamente tienen que ser que nos han dicho, ay, no sientas miedo, no sientas enojo, porque eso está mal. No, al contrario, el sentir emoción quiere decir que estás viva.
Entonces, eso es una alerta, se presenta cuando tus emociones, como te decía, te dicen, estás exagerando, ¿no? Y que él causó y aparte no reconoce, él no reconoce justamente sus errores, ¿no? El otro punto es, ¿te sientes realmente segura estando en esa relación? ¿Puedes contar con que tu pareja cuida de ti, de tu integridad física, sexual, mental? ¿Existe la confianza que hay una garantía en que ambos buscan el bienestar o solamente tú lo buscas? Y entonces por eso te desvives. Para que el otro o no se enoje o llevar la fiesta en paz. Uh-huh. Y al contrario, te amenaza tal vez justo con publicar fotos, en algún momento si hay un acuerdo previo, pero después ese acuerdo previo ya se perdió por parte de la otra persona, pues ya no me acordé y entonces empiezo a publicar que por algo ahora está lo de la ley Olimpia, ¿no? Y entonces justo, y salió precisamente por una mujer que fue violentada, una compañera que fue violentada en ese sentido, y gracias a que alzó la voz, es que hoy es una ley. Entonces, desde ahí, entonces yo me voy a decir, utiliza lo que conoce de mí para hablar de en mi contra. Ay, pues yo es que ya sé que por eso nadie te quiere en tu casa, por eso siempre tienes problemas, ¿no? Y entonces utiliza la información que él conoce y que yo le compartí en algún momento, que la otra persona conoce, para decirme que yo estoy mal. O tal vez tiene una doble vida, ¿no? Y ni siquiera me he dado cuenta. El número 5, ¿te sientes aceptada? ¿A qué me refiero? Tu pareja te acepta cuál eres, pero antes de la pareja, ¿tú te aceptas tal como eres? ¿Y te sientes suficiente con lo que eres como persona, como ser humana? ¿No daña tu autoestima o realmente daña tu autoestima con críticas destructivas sobre tu cuerpo o tu personalidad? Ya subiste de peso, te ves así de esta forma, ¿no? Entonces, muchos ejemplos que en algún momento cada una de las compañeras, pues bueno, empieza como tal vez a recordar, ¿no? O a tener presente. Y entonces yo las invito a que digan, si hay algo que no se siente bien, ¿cómo se conversa? ¿Desde el amor y la comprensión o se exige, se demanda, se critica o se compara? Se compara tu físico con cualquier otra circunstancia que lo que afecta justo es tu autoestima. Yo sé que ahorita está como, es toda una revolución de información, pero vayamos poco a poco, compañeras, escuchando y el compañero justo y los compañeros que están con nosotras, de ir como resonando, porque a lo mejor por ahí me cacho como en algo y no necesariamente lo tengo que aceptar en este momento, tampoco es una obligación, sino simplemente escucharlo, ver cómo lo recibo y si quiero, pues bueno, veo, ahí lo dejo como guardado y ya después veo cuándo es el momento justo de poder hacer algo, si es que quiero hacerlo también, ¿no? Es una decisión individual. ¿Te sientes respetada? El consentimiento y la confianza se entienden como pilares de una relación, justo, hasta de amistad, ¿eh? Empezamos de ahí, como decíamos, la primera premisa de la cuestión del noviazgo, ¿no? En una relación de amistad o con la otra persona. Y por lo que no justamente no van a existir presiones para hacer algo que tú no quieres. Pero cuando no hay este consentimiento por parte tuya y entonces existe una presión, tus amistades y tal vez dentro de las redes sociales se ha mantenido, pero resulta que en algún momento ya te tomó el celular, lo revisó, se mete a tu página de Face, te dice que por qué tienes tantos amigos o amigas, ¿no? Y entonces eso es una señal de que tu pareja se siente insegura. Pero más allá de que tu pareja se sienta insegura, ¿tú te sientes segura estando ahí, permaneciendo en esa relación? Y desde ahí es, o tal vez celoso por alguna actividad que tengas en redes sociales. Te vi conectada a tal hora, ¿por qué estás tanto tiempo en el celular? ¿Por qué te hablan tanto del trabajo? ¿No? O sea, ¿qué pasa por ahí? Uh-huh.
Y entonces me gustaría dejar justamente una afirmación, una premisa para que cada una de las compañeras y los compañeros que están presentes puedan empezar justo a reflexionar también. Las relaciones justo no son perfectas, eso sí es un hecho, porque como seres humanos somos imperfectos. Lo bello es imperfecto. Sin embargo, hay algo muy importante de lo que me gustaría hablar más adelante, que dice una gran autora también que admiro mucho, que se llama Fina Sanz. Como en un contrato tiene que haber garantías mínimas de bienestar, porque cuando tú vas a rentar un aparato, pides que haga un contrato justo de arrendamiento, cuando vas a comprar un auto, ¿no? Y dices, yo quiero que cumpla con estas garantías o con esto. Si eso lo haces justamente con cuestiones materiales o inmuebles, ¿por qué no hacerlo primero contigo misma y después con el otro? Es todo un proceso, justo. No es como nada fácil, ¿no? Ni las que en algún momento yo que me he dedicado a esto por muchos años, he atravesado justamente por un proceso justo de desconstrucción y sigo de mí misma, de mis creencias, ¿no? Mis mitos. Como les decía, cuando yo elijo adoptar una postura feminista, fue porque me cuestiono y me sigo cuestionando la realidad social que vivimos, ¿no? Y como en algún momento algunos compañeros dicen, es que ustedes ya quieren todo muy fácil. Pues no es que queramos todo muy fácil, ni que queramos justamente que se nos escuche, solamente es lo único que queremos es que se nos escuche y que se nos deje justo de violentar y de matar. Eso es lo único que queremos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el artículo primero, y el maestro David estará de acuerdo conmigo, el artículo primero así lo dice, ¿no? Formamos parte justo de Estados parte, donde la Convención de Belén do Pará así lo establece. Hay instrumentos internacionales, en la ley de acceso, ¿no? Es una ley precisamente nacional. No es que nosotras queramos justamente decir que ya basta. Se han surgido cosas y movimientos, ha sido precisamente por personas que han levantado su voz. De hecho, hoy 16 se cumplen 10 años de que asesinaran a Marisela Escobedo. Si alguna quiere googlearlo, ¿no? Les cuento rápidamente. Marisela Escobedo pierde justamente a su hija porque su pareja la mata. Y entonces ella empieza a hacer la investigación porque las autoridades no le escuchan, y cuando le escuchan, pues lo que hacen es dejarlo en libertad durante el juicio. Ahí sí no me meto como mucho porque no soy experta en ese tema, tengo nociones, más no es mi expertise, ¿no? Para eso el maestro David nos aclarará. Y justamente ella empieza a hacer como toda esta investigación hasta dar un acto de valentía y es cuando ella pierde la vida hace 10 años, enfrente del edificio de gobierno de Chihuahua, le disparan y la matan, ¿no? ¿Por qué? Porque ella lo único que quería era justicia por su hija, como nos hemos levantado muchas mujeres feministas para decir que ya estamos cansadas de esto. Entonces, yo les diría, no boicotees tu paz mental, tu integridad, tus amistades, tus estudios, tus sueños, tus anhelos, tu familia y todo lo que te importa por mantener a una persona que no reconoce o no quiere, simplemente no está listo para reconocer un amor sano. Y lo único que, para lo que sí está listo, ¿no? Y que es válido también, es que se reconoce justamente a través del control, de los celos y el ejercicio justamente del poder, porque eso es la violencia, el ejercicio del poder. Y que esta guía que en algún momento les acabo de dar, justamente sea como unos pequeños pasos para todo tipo de relación, porque no necesariamente hablamos de relaciones heterosexuales, sino que les haga sentido, que les empiece a hacer como sentido justamente lo que me permito compartirles. No sé si el maestro o David quiere aportar algo, no sé si quiera sumar, y yo continúo o ustedes me dicen cómo lo hacemos. Tú dime, Eunice. Maestro David, ¿le gustaría aportarnos algo, por favor? A la orden, claro que sí. Antes que nada, muy buenas tardes a todo tu auditorio, mi querida Eunice Maya. Licenciada Maribel, muchas gracias. Siempre he dicho que la violencia no es exclusiva forzosamente de un tema del sector del género, del género de las mujeres, del género femenino.
el tema de la violencia de género es un tema que debemos de estar todos involucrados. Es una situación integral en el cual debemos de estar. Yo como luchador, como activista, como defensor de este tipo de derechos, de causas, he estado trabajando todo este tiempo justamente con el tema de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de las mujeres, yo quiero convalidar un poco de lo que dice la compañera, la licenciada Maribel, es en el sentido de los roles sociales. Aquí, jurídicamente, tenemos el círculo de Leonard Croft, con lo que vamos a trabajar con el círculo de la violencia, con las etapas que nos está, y por eso quiero convalidar con lo que nos dice la licenciada. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros los abogados, abogadas, nosotros los profesionales del derecho, cuando ya entramos justamente a trabajar temas ya de violencia de género, de violencia contra las mujeres, trabajamos ya desde el enfoque, ya desde que la persona salió de la situación del proceso de empoderamiento. ¿Por qué? Porque mientras está en el círculo de la violencia, lo que se requiere es un apoyo psicológico, lo que se requiere es una contención psicológica, lo que se requiere es precisamente que esta situación en el cual ha sido lastimada, en el cual ha sido todo el tiempo, ha trabajado los mecanismos de violencia hacia el generador de violencia contra sus receptores o sus hijos, sus hijas. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es trabajar ya una vez que hay una intervención legal. Una vez ya que hay un proceso, un mecanismo donde ya la persona ha salido de este círculo de la violencia. Yo les voy a dar unas frases de licenciada Eunice en cuanto a lo que es el ENDIRE. El ENDIRE es una cifra, es una encuesta que se hace, la última encuesta fue del año 2016. Ustedes disculparán por el audio, pero estoy aquí en el exterior. Si no se me escucha, por favor, nada más díganme, por favor. El ENDIRE nos habla en el año 2016, fíjate qué alarmante tenemos una situación. En cuanto al 66.1% de las mujeres han sufrido una relación de violencia en todo lo que es el país, en todo lo que es México. Cuando hablamos de la violencia en el noviazgo, convalido el comentario de la licenciada Maribel, el 43.1% de las mujeres de 15 años más adelante, hacia arriba, pues evidentemente están en una situación de violencia por el novio, posteriormente por el generador de violencia, por el esposo, y esto es cíclico. Por eso es que el tema de la violencia no es un factor o no es una cuestión externa, que forzosamente sea de mujeres, sino al contrario, nosotros como hombres tenemos que entrar directamente también al tema de la violencia de género. Su servidor, desde ese punto de vista, los mecanismos legales en los cuales se tienen que intervenir son a través de los procesos jurídicos. Una vez que esta persona, una vez que el usuario, una vez que la víctima de violencia ha decidido denunciar a su generador de violencia, lo que tiene que hacer precisamente es acudir a un juzgado familiar. Nadie, ni el DIF, ni instituciones como instituciones municipales, te va a dar la guardia y custodia. Aquí la autoridad precisamente es el juez de lo familiar. No sé en qué parte de las entidades nos estén viendo, pero en la mayoría de las 32 entidades de la federación, quien determina la guardia y custodia de un menor o de los menores es precisamente un juez de lo familiar. Ni el Ministerio Público, ni la agencia, porque lo que hacemos es la revictimización. ¿Qué es la revictimización? La revictimización es que el usuario, la víctima, pensando que en el DIF va a acudir y le van a ayudar y le van a resolver la situación de la custodia de sus hijos o de la pensión alimenticia, le dicen, no, ¿qué crees que aquí no tienes que ir? Ve al Ministerio Público o viceversa. El DIF lo que hace son, justamente el nombre lo dice todo, es el desarrollo integral para la familia. Integra familias, no desintegra. Entonces, cuando hablamos de integrar familias, pues lo que tratamos es poner a salvo los mecanismos de tener el resguardo de las identidades y el resguardo sobre todo de las víctimas. Entonces, en este mecanismo lo que se hace es precisamente que el juzgado, la persona ideal o la autoridad ideal para poder determinar en cuanto a una pensión alimenticia, en cuanto a procedimientos de violencia familiar, les platico en cuanto a las entidades de la Ciudad de México, les platico en cuanto a la entidad del Estado de México. Una de las entidades en cuanto a Nuevo León son las que se han dedicado más por proteger este tipo de situaciones como los procedimientos de violencia familiar. Voy a hablar en específico del Estado de México. En el Estado de México lo que se hace, como tiene la alerta de violencia de género, son 11 municipios los que tienen alerta de violencia de género, lo que hace es que interviene el juez en automático, sin pedir, sin prejuzgar. Lo único que hace es en automático solicitar las medidas de protección. Y hay distintas tipos de medidas de protección que la autoridad, tanto el juez o la jueza, determina para efectos de emergencia, para que excluyan al generador de violencia incluso de su propio domicilio. Ya después el generador de violencia podrá ampararse, lo que ustedes quieran, pero bien lo dijo la licenciada Maribel. Tenemos, de acuerdo al artículo primero, de acuerdo al control de convencionalidad, los parámetros para poder establecer los mecanismos de protección, como es Belén do Pará, como es CEDAW,
como son todos los tratados internacionales que en este caso México ha firmado y ratificado. Entonces, lo que hace el Estado de México es fijar medidas de emergencia, medidas de naturaleza civil y medidas de protección para efecto de que la víctima tenga su pensión alimenticia asegurada, para que la víctima, junto con sus hijos o hijas, pueda determinar si pueda estar fuera del riesgo del generador de violencia. Entonces, esto es una política pública que se ha implementado para efecto de aquellas entidades que no tenemos todavía la sensibilización, porque entran gobernantes, entran mecanismos en el cual no hay sensibilidad del tema, y entonces tenemos que otra vez las ONGs, los defensores y defensoras de los derechos humanos, todos los que se dedican a todo lo que es human rights, entonces tienen que trabajar estos mecanismos. Entonces, desde el punto de vista de este lado, la violencia no es exclusiva precisamente de la intervención de las mujeres. Tenemos que convalidar tanto hombres y mujeres el tema de la violencia hacia las mujeres. Desde el punto de vista, estoy a sus órdenes, licenciada Eunice, licenciada Maribel, con mucho gusto. Yo seré muy breve, porque lo que quiero es justamente que las usuarias o tu auditorio que nos está siguiendo, que puedan saber, que puedan preguntar. Para eso estamos, precisamente, para poder identificar y canalizar. Porque a veces, pues, es muy complicado, como volví al tema de la revictimización, porque pues vas al MP y no te resuelven, y en el MP te dicen, pues te violaron porque traes minifalda, por eso. Y entonces, esa falta de sensibilidad, aun cuando ya las fiscalías han estado trabajando con edificios rosas, que para mí, desde el punto personal, estamos hablando nuevamente de violencia, porque estamos hablando de los colores, que si es rosa es de mujeres y si es azul es forzosamente los roles de género. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente identificar a dónde canalizar a la presunta víctima de violencia familiar, de violencia. Y quiero aclarar, quiero hacer este énfasis nada más para hacer rápido, licenciada Maribel, licenciada Eunice, es que el término violencia intrafamiliar es un término que se encuentra incorrectamente pronunciado. ¿Por qué incorrectamente pronunciado? Intrafamiliar significa dentro de las cuatro paredes. Es decir, el que es violento dentro de las cuatro paredes y saliendo y pegándole a la pareja, pegándole a la esposa y peleándose con el que se pasó el alto o que está viendo a la novia. Entonces, el término violencia intrafamiliar queda superado para poderlo establecer como violencia familiar. Entonces, de estos mecanismos, pues hay que establecerlos y hay que ser claros. Por eso es que estoy a sus órdenes desde este punto de vista, desde esta trinchera. Con mucho gusto puedo sumar con este proyecto. Pues muchas gracias, licenciado Eunice, por la participación que ustedes me dan. Insisto, seré breve porque yo creo que lo que hay son preguntas lejos de participación en cuanto a una ponencia, que es una modalidad totalmente diferente. Así que estoy a sus órdenes y con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado Eunice. ¿Vivimos en una cultura maltratante? Sí, por eso justamente esa cultura maltratante nos lo enseñó la religión judeocristiana. Ella nos enseñó precisamente a vivir y sufrir por el pecado. Recordemos que primeramente en esta premisa es Eva es desterrada porque hace un acto que no debía de haber hecho, que es haber tomado la manzana, dársela y en algún momento tenemos como todo esto, ¿no? Y entonces desde ahí dejamos precisamente poco al cuidado. Lo que hacemos es vivir con culpa y no disfrutamos precisamente el placer. El verbo maltratar lo tenemos insertado precisamente, y más los compañeros hombres, me gustaría como en algún momento que está precisamente insertado en la identidad masculina. ¿Por qué? Porque precisamente, hablando de otra autora que admiro mucho, que es Rita Segato, ella habla precisamente de que los hombres tienen precisamente que estar en competencia con otros hombres, siguiendo 6 potencias básicas, que me parece que sí es como muy importante tomarlas en cuenta, desde las cuestiones bélicas, desde las cuestiones precisamente de violencia sexual, ¿no? Con cuántas mujeres nos hemos, dicen los hombres, con cuántas mujeres te has acostado, con cuántas no. Y los hombres, de hecho, no hablan precisamente de cuidado. De hecho, la cuestión de salud en ellos está prohibida. O sea, ¿qué hombre va al médico? Si las mujeres no lo hacemos, los hombres menos lo hacen. Ellos tampoco lo hacen, no se cuidan. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento tiene que ser primero personal, como lo decíamos hace rato, relacional. El autocuidado nos hace vulnerables. ¿Cómo vamos a ir no, eso significa que necesito estar de licencia médica o incapacidad, que necesito reposo, no, yo no me voy a poner en esa condición de vulnerabilidad en ningún sentido. Entonces, precisamente por eso les decía,
el maltrato desde ahí es que se ha naturalizado y normalizado, porque forma parte precisamente de esta identidad que les depositaron social, pero aparte de social, históricamente a los hombres, y que han tenido justo que asumir esa identidad, y que algunos, como lo decía David, han sido aliados y los compañeros han hecho también movimientos, ha habido grupos de colectivos, ¿no? Que trabajan precisamente en favor, precisamente como nosotras, en acompañar a personas que viven en una situación de violencia. ¿Cuándo es el tiempo? Como lo preguntaban a ti. Esto es una cuestión justo personal, ¿no? En donde tú digas, porque tampoco se vale que te pongas en riesgo. No que era a lo mejor esta cuestión que me decías, Eunice, de hacer como el planteamiento al maestro de David, que me parece que también por ahí está una pregunta, que es algo muy importante. Sí, voy a denunciar, y cuando voy a denunciar una situación justo de violencia familiar, ¿cómo es que me va a pues, responder el Ministerio Público? Él es el que investiga cuando inicia la carpeta de investigación, pero primero me va a escuchar, o que yo me presente a denunciar, me va a poner una doble situación de vulnerabilidad y en un riesgo de muerte, porque eso precisamente va a incrementar la ira de la persona justo que ejerce violencia. Y entonces, ya está, el riesgo feminicida lo estoy viviendo yo. No que me dijo ve y denuncia, por eso no es fácil decirle a una persona, y principalmente a mujeres, y cuando tienen hijos o hijas menos, ya salte, porque te aguantas porque quieres. No se aguanta porque quiere, ni porque tiene hijos, simplemente porque se paraliza, porque no sabe qué es lo que va a hacer y qué es lo correcto, porque va a ser cuestionada, porque también hay que recordar precisamente que donde estamos inmersos tiene que ver con una condiciones estructurales, marginación, desigualdad, lo que decíamos, la pandemia lo que nos vino a demostrar es la precarización de lo que ya era evidente, pobreza, desigualdad, cero acceso a la salud, a la educación, ¿no? Donde sí podemos ir a la escuela, pero se da precisamente dado cuenta de que los programas en donde se dice que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ni siquiera se da cuenta que precisamente los programas a los que le dice que accesen niñas y niños y adolescentes son de corte español, ¿no? Que no tienen una ideología justamente con lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad o en nuestra localidad. Digo, también como lo que decía David, pensando de dónde nos acompañan las compañeras y los compañeros que se sumaron, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Cuando tú creas que para eso hay que hacer un plan precisamente y una evaluación de riesgo, donde tú te presentes ante una organización civil o ante un ministerio público con el acompañamiento adecuado para no ser revictimizada, uno, por la institución, que también tenemos que recordar algo en esta cultura patriarcal que a lo mejor hemos escuchado mucho, ¿no? Dominada por hombres, que los que están ahí son hombres y muchos van a dar su opinión personal, no técnica, ni siquiera profesional. Y entonces viene las primeras cuestiones que también es algo que le preguntaron a David, ni siquiera orientar desde la perspectiva de género. Todos los casos es un enfoque diferenciado y especializado. Ningún caso se parece. Ni porque la mujer tenga de 20 a 40 años, 2 o 3 hijas, o nada más tenga un hijo, ningún caso se va a parecer. Todas las mujeres, todas que en algún momento hemos vivido y hemos ejercido o fuimos receptoras de violencia, porque todas en algún momento de nuestra vida, y los hombres también, o los compañeros que nos acompañan, hemos estado en las dos circunstancias, hemos estado inmersos en esa situación. Quien diga que no, pues yo no sé, que me diga qué pasó, cómo le hizo, ¿no? Porque pero sí es un proceso justo, como lo decía al inicio, de deconstrucción constante y de autoconocimiento, de decir, ok, hasta aquí lo puedo hacer, busco asesoría, busco acompañamiento, y entonces cuando voy a iniciar la denuncia, lo que primero busco es que mi integridad física y psicoemocional no esté en peligro, ni la de mis hijas y mis hijos, si es que están conmigo y me acompañan. Porque si en algún momento yo me tengo que salir de manera inmediata de mi domicilio, porque hay un riesgo, ¿a dónde me voy a ir? Y entonces viene algo muy importante, la red de apoyo. Por eso hay que hacer un plan o una evaluación del riesgo.
Y entonces en ese plan, y no es que les aconsejemos, no, es ponerse a salvo. Entonces, dentro de ese plan es, ¿cuánto tiempo tengo? 72 horas, 24 horas, 48, para ponerme a salvo. Y entonces que esta persona que está ejerciendo violencia hacia mí, porque justamente recuerda, no estamos hablando solamente de relaciones heterosexuales, no me vaya a matar o vaya a atentar contra algún miembro de mi familia, porque conoce todo sobre mí. Y entonces me detengo y entonces evalúo esa situación. Y entonces ya desde ahí veo si estas condiciones estructurales me van a empujar, como la desigualdad, la marginación, como les decía, la pobreza, me van a empujar. ¿Por qué? Porque siempre van a estar presentes. Jamás van a desaparecer. Algo que tenemos que recordar es que la violencia es estructural. Y por más políticas públicas, como bien decía David, que en algún momento se hagan, ¿qué ha pasado también con el tema de la violencia? Que hace poco lo comentaba en un espacio justo institucional, se ha mercantilizado. La violencia deja ganancias económicas muy grandes para activistas, para personas que se dedican a la capacitación, ¿no? Porque a lo mejor con cualquier nombre o renombre ya puedo tomar una capacitación y decir que profesionalicé o capacité a tantos servidoras y servidores públicos, y entonces yo ya estoy haciendo programas de capacitación, entonces los otros pues sí que están capacitados, pero lo que hice fue justo nada más mercantilizar con el tema o el fenómeno social de la violencia, como la trata de personas, ¿no? Con diferentes fines de esclavitud, ¿no? Entonces desde ahí también me voy como replanteando, porque empiezo, como les decía, a armar mi plan y desde ahí también veo, cuento con una red de apoyo, o mi red de apoyo es que me diga, sí, cuentas conmigo, pero cuando ya llego al Ministerio Público, bueno, aquí te dejo. ¿No me vas a acompañar? Sí, ya te acompañé, pero a la entrada. ¿No? Y entonces se va la persona y ¿qué pasa? La mujer o la persona que llega a denunciar en esa circunstancia, pero principalmente somos mujeres, con un vínculo matrimonial o no vínculo matrimonial, de manera legal o no legal, llegan a denunciar y perfecto, ellas están solas, con sus hijas y sus hijos, enfrentándose a una situación que no conocen, que es una denuncia, enfrentándose a todo un sistema que no les explica, que no les orienta, y que en muchos casos si les explica o les orienta, que son en algún momento sí, hay servidores y servidoras públicas, que sí nos gusta precisamente hacerlo. Habrá otras que sí, tiene que formarse justamente aliadas, pero hay que tener mucho cuidado cuando le decimos justamente a una mujer, ¿por qué te aguantas o por qué no denuncias? No sé si en esto esté de acuerdo David, que nos pueda como en algún momento comentar, y porque si de ahí se judicializa justamente la carpeta de investigación para que llegue precisamente ya a un juzgado, pues desde ahí es qué va a pasar en el juzgado y también es orientar a la mujer, porque y ahí es el ámbito precisamente expertise de David, ¿no? Los tipos precisamente, si va a ser de oficio, por querella, qué es lo que tengo que hacer, porque no nada más sí es muy fácil voy a denunciar, pero qué va a pasar, todo el proceso justamente penal que se va a seguir, quién va a estar conmigo, quién me va a seguir orientando, quién me va a decir qué hacer o no hacer, en qué momento me tengo que detener, dónde están seguros mis hijas y mis hijos, ¿es seguro un refugio, una casa de emergencia, un albergue? ¿Cómo transito? Primero, justo estoy en una casa de emergencia por 24 horas, después me pasan justamente a un albergue por 72 para que se defina si mi situación justamente está en un riesgo feminicida, pues igualmente voy a un refugio especializado. Esa es toda la transición también que se tiene que dar. Y también justo, si hay espacio. Porque recordemos también la situación que se dio con los refugios, no hace muy poco tiempo, en cuanto ya no contaban con presupuesto, y muchas asociaciones civiles tuvieron que cerrar, porque ya no había recursos precisamente, y las mujeres precisamente que necesitaban ser resguardadas y necesitaban ser protegidas, ¿a dónde iban a ir? ¿En dónde iban? Siquiera a pernoctar una noche, los niños y las niñas. Entonces, sí es como que un tema que precisamente necesitamos como proponer cosas
que sí hay esperanza, no quiere decir que todo está perdido, ¿no? Porque si no parecería que el panorama es desolador y devastador, ¿no? Y tampoco es así, ¿no? Más bien es, vamos a proponer cosas distintas. A mí me gustaría que se fueran justamente las compañeras con una idea de que esta cultura judeocristiana sí, la traemos insertada, pero que también, como la cuestión de la violencia la aprendimos, la podemos desaprender. Y que podemos aprender a vincularnos desde el amor propio. Y que esos vínculos amorosos pueden ser de cuidado sin descuidarme yo en primer lugar, siendo leal a mí, como ser humano y como persona. Y que precisamente si yo me cuido en lo individual, va a tener un impacto en mi familia, donde aprendí precisamente las primeras relaciones de dominación y subordinación. Cuando mi papá le decía a mi mamá que nos sirviera a todos y la última que se sentaba era mi mamá, o mi mamá o mi papá me decían, sírvele a tu hermano mayor. Así es. ¿Y yo por qué? Pues porque lo digo yo. Y desde ahí empezamos precisamente con las primeras prácticas de dominación, donde aprendimos precisamente a normalizar. Y entonces me empiezo a preguntar, ¿cómo era mi historia de vida? ¿Cómo han sido mis vínculos? ¿El maltrato ha sido parte de mi historia? Y entonces este es un primer ejercicio de reflexión. Entonces, si yo lo empiezo a hacer desde lo individual, va a tener un impacto en lo familiar, después en lo social y en lo colectivo, hacia la comunidad. Porque también de eso se trata. No, ¿cómo eran los discursos precisamente o las frases que me decían de mi familia de origen, ¿no? Que me decía mi papá, que me decía mi mamá, mis abuelos. ¿Cómo las fui construyendo? ¿Fueron llenas de descalificaciones o siguen siendo llenas de descalificaciones, ¿no? O había palabras justo de aliento, de amor. Entonces, a lo mejor yo les invito a que hagan un ejercicio que es muy lindo de tomar una fotografía para lo que decían, ¿cuál es el tiempo para retirarse? De empezar precisamente a ver en qué condición de vulnerabilidad estoy. Y que entendiendo a la vulnerabilidad como esta incapacidad para decidir lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Entonces, tomo mi fotografía y la veo. Y entonces, cuando la veo, estoy así y digo, me empiezo a reencontrar conmigo misma desde una familia afectiva o no afectiva. Quiero fomentar autocuidado. La cultura tradicional me dijo que no, que eso era egoísmo, que yo siempre tenía que sacrificarme. La cuestión cultural también me dijo que también tenía que ser así. Y entonces yo empiezo a plantearme, miro mi fotografía y me digo, ¿cuáles eran las frases que me decían? Que sí me cuidara, que no me cuidara, que me valorizara, ¿no? ¿Cómo eran? Y entonces desde ahí empiezo a pensar también a los compañeros. A los hombres nos da miedo justamente, o les da miedo justamente hablar de buen trato, hablar de sus emociones. Y entonces ver que el buen trato puede ser un gran proyecto de vida hacia nosotras mismas y mismos. El autocuidado no nos pone en una situación de vulnerabilidad. No sé si alguien hasta aquí tenga otra pregunta, si respondí a lo que en algún momento preguntaron, porque Muchas también nada más gracias. perdón, Eunice, te quisiera interrumpir, algo Sí. muy importante. Fíjense que justo recordaba algo. A veces hasta gozar de un espacio limpio nos genera como ruido, ¿no? ¿Por qué voy a tener limpio y ordenado? ¿Por qué me tengo que acostumbrar? Pues porque mi mamá siempre me decía que las niñas tienen que permanecer de esa manera. O mi papá me decía que tiene que ser calladita, con las piernas cerradas, sin vestido, una abierta de piernas, ¿no? Nunca me dijeron que justamente tener un espacio limpio y una vida ordenada era reflejo justamente de autocuidado. Y a veces justamente nos educan, ahorita recordé algo muy importante, a ver si les parece importante a ustedes. A veces nos educan para defendernos, no para cuidarnos. Y aparte de defendernos, para competir.
bueno, ahí lo dejo sobre la mesa, no sé si de alguna de las compañeras comentar algo o tener una pregunta. Sí, licenciada Maribel, muchas gracias. Me quiero quedar con, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Me quiero quedar muchísimo con esto de que mencionas análisis personal. Creo que sí es un tiempo de todo lo que nos has compartido, de hacer este análisis personal de qué está pasando con nosotros, ¿no? De nuestro autocuidado. Y tengo una pregunta para el maestro David, donde dice, si usted nos puede comentar cómo prevenimos una situación de violencia para el maestro David. Muchas gracias. Claro que sí, licenciada, con mucho gusto. Pues bueno, desde el punto de vista de cómo prevenir la violencia, esto evidentemente yo siempre lo he dicho, no hay que banalizar el concepto del Día de la Violencia contra las Mujeres y felicitar, al contrario, hay que respetar y hay que tolerar. Desde el punto de vista de cómo prevenir la violencia hacia las mujeres, esto viene desde dos conceptos o tres conceptos, yo quisiera incluirlos. El primero, evidentemente, es desde casa. Lo que comentaba nuestra compañera Maribel Oliva, justamente esto de amores románticos, de estas culturas sociales, estas construcciones sociales en el cual pues desde casa se fijan los roles sociales de que tú por ser el hombre tienes que salir a trabajar y tú por ser la mujer tienes que quedarte en casa, pues bueno, desde ahí se vienen planteando estos roles. ¿Y cómo se previene? Evidentemente, cambiándonos el chip, trabajando desde una cultura tolerante, desde una cultura incluyente. Y cuando hablo de tolerante, incluyente, donde participemos hombres y mujeres. Desde este mecanismo, esto se tiene que reforzar con la escuela, se tiene que reforzar evidentemente con todo lo que es la educación que tenemos en nuestro sistema educativo en México. Y quisiera también agregar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación frente a todo lo que tiene que ver con la cultura que van implementando, con todo lo que es el concepto, incluyendo hasta los géneros musicales, no descartando que sea música, no descartando que sean talentos, no descartando, pero si seguimos cosificando a la mujer desde el contexto de un reggaetón, desde el contexto de un corrido, desde el contexto, pues entonces respeto el derecho de la expresión de las ideas, pero también no respeto el que no comparto la idea de que se tenga que insultar, que se tenga que cosificar. Y si no seguimos cambiando sociedad y gobierno, este tipo de situaciones, entonces vamos a encontrar sociedades, como lo comentaba la licenciada Maribel, sociedades androcéntricas, sociedades falocéntricas, que finalmente tengan este mecanismo en el cual que, pues, el hombre es el que tiene el poder. Y bajo este mecanismo y bajo este contexto, si no lo prevenimos desde ahí, desde este factor importante que es casa, hogar, educación y responsabilidad de medios de comunicación, estamos todavía, la lucha se hace más complicada. Máxime que si lo vemos ya desde el contexto, ya desde un punto de vista donde hay una situación donde lo que tenemos que sacar es el círculo de violencia al receptor de la violencia, a la receptora de violencia. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente trabajar con dos puntos de vista. Yo siempre les decía, ¿cuáles son los tres pasos a seguir para poder salir de este círculo de la violencia? El primer paso es reconocer que sufres violencia. Si tu mujer reconoces que sufres violencia, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué traes ahí ese chupetón? ¿Por qué traes ahí ese pellizco? Si tú justificas, si la usuaria sigue justificando, es que me caí de los patines, o es que, y poner cualquier pretexto, entonces la usuaria o la víctima de violencia sigue en un contexto en el cual sigue inmersa en el círculo de la violencia y sigue la luna de miel y vuelve a generarse este contexto de violencia. Pero si la usuaria sale de este círculo de la violencia reconociendo que está sufriendo violencia, el segundo paso es pedir ayuda. Si tú alzas la mano y pides ayuda al familiar, a la amiga, al hermano, al contexto de tu primer círculo de personas, si pides ayuda, entonces lo consiguiente es acudir con un especialista específicamente en un psicólogo, psicóloga o abogado o abogada. Pero, ojo, los abogados deben de ser, porque habemos abogados desde que se dedican al fiscal, que se dedican al derecho penal, que se dedican al derecho aduanero. Los abogados o abogadas que tengan que operar este mecanismo deben de ser forzosamente sensibilizados en este tipo de tolerancia, en este tipo de inclusión, en este tipo de no discriminación, porque evidentemente con este tipo de políticas de perspectiva de género, si lo tenemos, pues bueno, entonces estamos del otro lado. Y justo como incluyo nuevamente, la autoridad
ideal de autoridad jurisdiccional que tiene que ver con el mecanismo de protección de los derechos de la familia es un juez de lo familiar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Eunice, espero que haya sido claro y preciso. Me gustaría sumar como algo muy importante lo que decía David. Justamente no normalicemos esta apología del delito y en cuanto a escuchar precisamente la música donde nos cosifican a niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y mujeres adultas, ¿no? En esta situación de posesión. Y que entonces los hombres, nosotras obviamente somos las que generamos la infidelidad, las que generamos mil circunstancias obviamente de vida en los hombres. Y entonces recuerdo ahorita justamente esta campaña que se abrió precisamente cuando Gerardo Ortiz, ¿no? Hizo este video, ¿no? Donde lo que precisamente exaltaba era a la apología del delito, ¿no? Quememos a las mujeres, encerramos en la cajuela, ¿no? Quememos el auto, ¿no? Y hasta que hubo un grupo precisamente de compañeras feministas que alzó la voz y dijo, esto es apología del delito, está incitando al feminicidio, ¿no? Y que parecería que esto, desde muy pequeñitos o pequeñitas, desde la escuela, que también me parece que los medios de comunicación, ¿a qué no le hemos apostado a la prevención? Porque como les decía, la violencia es mercantilizada, ¿no? Entonces, en nuestro país no le apostamos a la prevención. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es mejor actuar desde otros niveles justo de intervención. Entonces, ya que está obviamente el fenómeno, queremos como intervenir y erradicarla, ¿no? Y entonces ha sido, pues sí, un proceso, pues de muchos años de deconstrucción y que nos va a seguir llevando tiempo, pero como les decía, no me parece que tampoco sea como algo que no podamos hacer si hacemos alianzas. Y desde la música que escuchamos en casa, como les decía, desde las prácticas de dominación, ¿cómo podemos prevenirlos de las prácticas de dominación que tenemos en la casa? ¿No? Y que sí nos dirán a lo mejor feminazis, pero pues como no soy feminazi, sino feminista, pues no me engancharé con ese término, ¿no? Y entonces, desde ahí ver esas prácticas, ¿no? En cuanto a ver quién es la última que se sienta, que colaboren justamente niños y niñas de la misma forma para lograr justo una equidad, porque estamos en una cuestión de igualdad, pero ahorita vamos por la equidad, ¿no? Entonces, precisamente ver que niñas y niñas y adolescentes colaboran, tú en poner la mesa, tú en hacer el agua, vamos colaborando, no al final quien recoge, pero si seguimos obviamente reproduciendo estas prácticas donde lo que hacemos es normalizar la violencia y lo que hacemos es normalizar antes de la violencia los mandatos y los estereotipos de género, de que el cuidado es feminizado hacia las mujeres solamente, se nos ha derivado, y que las cuestiones de la cocina también solamente son hacia nosotras y de limpieza. Y yo como hombre me pronuncio y digo, es que yo sí lo ayudo. No, pues todos colaboramos porque todos vivimos en esta casa. Y entonces, justamente después, algo muy importante también es en la escuela, ¿no? Recordemos también los libros de texto que dicen, ¿no? Como los decíamos ahorita con esta circunstancia de la pandemia, también pues acercarnos con ellos, porque obviamente también se están gestando otro tipo de circunstancias como niveles de ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los niños, obviamente niños, niñas y adolescentes lo que están haciendo es pues encasillarse o acorralarse en una situación donde la única atención que me presto hacia mí es hacia través de los medios electrónicos, ¿no? Entonces, porque mi mamá está ocupada, mi papá también, me dice que no tiene tiempo, entonces por eso justamente les hablaba precisamente de esta autora que se llama Fina Sanz, hagamos una terapia justamente que de hecho eso es su enfoque, una terapia de reencuentro, y el primer reencuentro es con nosotros mismos y mismas como personas, en el autoconocimiento. Entonces, si en algún momento Fina Sanz, desde hace muchos años, en los años 80, ya empezó justamente a trabajar con un grupo de mujeres, ¿no? Que vivían violencia. Y entonces, en España, ella obviamente es una autora psicoterapeuta y sexóloga y educadora española, empezó a darse cuenta de que, bueno, no nada más era suficiente escuchar a las mujeres, también había que escuchar precisamente a los compañeros hombres. ¿Qué estaba pasando también con ellos? Y entonces desde ahí también los empezó a sumar y por eso es que ella tiene tantos libros que ha publicado y el último precisamente que ella publica es el de la pareja, terapia de reencuentro, ¿no? Donde se empieza a cuestionar precisamente la pareja como un proyecto de amor, no como un proyecto de dependencia. Pero esto necesitamos primero trabajarlo con niñas, niños y adolescentes desde esto que yo les decía, el amor romántico, la cuestión del autoconocimiento.
Entonces, ¿cómo lo prevengo? Precisamente desde ahí, desde qué tipo de música van a escuchar niños, niños y adolescentes, pero sí, porque me da risa cómo bailan y, ay, no es que se ve bien chistoso, hay que dejarlo, ¿no? Pues dije, ay, no, y repite groserías porque mira, lo dice bien chistoso, y validamos desde ese discurso que estas prácticas son como forman parte de la normalidad. Lo que estamos haciendo, justamente lo que decía David, una cuestión precisamente adultocéntrica, les estamos depositando una etapa que no requieren vivir. Y si después cuando son adolescentes por no tener problemas, no le digo nada, ¿no? Porque pues se enoja y se va a poner irritable y como ahorita pues la pandemia nos ha pegado a todas y todos, pues mejor no le digo nada y entonces mejor pues que se quede ahí con su computadora y ni siquiera lo superviso, no me doy cuenta qué está pasando con él o con ella, y entonces yo hago este enganche por medio de redes sociales, ¿no? Con alguien mayor que se oculta detrás de una, obviamente de una página de Face, creando un perfil falso. Entonces, tenemos que estar como bien alertas a todas estas señales que nos está mandando precisamente el exterior y el contexto en el cual estamos inmersas e inmersos, y desde ahí seguirnos como cuestionando, ¿cuál es precisamente lo que yo quiero hacer en este momento? ¿No? Y entonces, otra vez, me cuestiono, ¿esta música es la adecuada? ¿Esta película también es la adecuada? ¿Este tipo de series son las adecuadas? No porque ahorita los quiere entretener, pues entonces están viendo series que también tienen que ver justamente con apología del delito, como crimen organizado, ¿no? Donde lo que nos enseña de ese tipo, precisamente de series, es que más vale 100 días como león, como decían en una encuesta hace muy poco cuando asistí a un congreso que decían, ¿qué dicen la mayoría de los adolescentes? Yo me voy a formar en las filas del crimen organizado porque ahí no pasa nada. Yo prefiero vivir 100 días como león a un día como ratón. Prefiero tener las mujeres, el dinero, ¿no? De más fácil acceso, donde yo no me esfuerce a tener que cumplir con responsabilidades. Pero si desde un principio no los educamos, precisamente como les decía, educamos para ser corresponsables en esta responsabilidad afectiva, y lo que les enseñamos es a defenderse, a competir, a ser los mejores, que también algo muy importante. No quiere decir que vamos a formar en ellos una circunstancia de mediocridad, no va por ahí. Tampoco, porque a veces somos como muy polares los seres humanos. Entonces si no es A, es B, ¿no? Entonces, no, tampoco se trata de receta de cocina ni dar como esto, sino simplemente de, y también no por sentido común, porque a veces es el menos de los sentidos, ¿no? Ni por lógica tampoco, porque suena muy ilógico, sino misma yo me empiezo como persona, como padre o como madre, trabajar en equipo, colaborar en equipo por estos niñas y niñas y adolescentes que forman parte de nuestro cuidado y que es nuestra responsabilidad afectiva colaborarme primero conmigo misma, colaborarme justo con la persona que en ese momento elegí como proyecto de vida personal, que era lo que les decía del contrato. Hago un contrato precisamente personal conmigo misma o conmigo mismo, y entonces veo si ese proyecto de su contrato más mi contrato puede justo compaginar. Y si compagina, quiere decir que estoy precisamente, tal vez no en el lugar correcto, pero sí en el momento correcto. Pero si algo empieza a ser desagradable o aparente, pues mejor elijo vincularme desde otro lugar y con otra persona, porque entonces yo no tengo una libertad de elegir. Cuando yo no me siento en libertad y me siento en posesión o en dependencia, es cuando precisamente empiezo a reflexionar. Pero ese proceso no es tan rápido, pero sí empiezo a cuestionarme. Eso me parece que también es como muy importante desde los medios de comunicación, como decían, las noticias, porque hay niños, por ejemplo, que pueden ver desastres, ¿no? Niñas o niños y adolescentes, es que está bien divertido, sí, porque les generan adrenalina, y eso a nivel justamente bioquímico, al principio no vas a ver ningún impacto y te va haciendo tolerante. Ay, pues es que, pues entonces lo único que ven son muertes, como en algún momento matan a una persona, matan animales, y entonces, por ende, tenemos ahora una cuestión de deshumanización
que ya no, que precisamente empieza a justificar y a normalizar la violencia, ¿no? Me parece como que eso también sería como importante resaltar. No sé si alguna compañera necesite, a lo mejor, o algún compañero precisar alguna información. Sí, estamos muy atentos en el chat. Si alguien todavía nos quiere hacer algún comentario antes de cerrar, ya estamos a 10 minutos. Se nos fue tan rápido el tiempo. Maestro, si me ayuda cerrando con algo, por favor. Muchas gracias. Pues antes que nada, yo les agradezco a todas las usuarias. Si me permites, voy a dejar mis redes sociales y mi número telefónico. Sí. Por si de manera individual quisieran hacer alguna consulta, con mucho gusto. Siempre he dicho, por escuchar no se cobra. Al contrario, y más tratándose de una situación de víctimas de violencia, lo que podemos hacer es canalizar alguna instancia o canalizar de manera correcta a una usuaria para no ser revictimizada. Entonces, como insisto, el tema no es de banalizar, el tema es de concientización, el tema es de una construcción social a través precisamente de los mecanismos en los cuales, a través de la metodología y los mecanismos de acuerdo a las leyes, debemos de ser inclusivos, debemos de ser tolerantes, debemos de tener una sociedad justa, debemos de tener una sociedad en la cual nos involucremos todos y todas en este tipo de mecanismos. Es decir, desde la academia, como lo es mi parte académica, también hay que impulsar, hay que fomentar el respeto a la cultura de los derechos humanos, el respeto y la cultura y dignificación de los derechos de las mujeres. Esto no es fácil, es una tarea de todas y todos. Entonces, si trabajamos y concientizamos día con día y trabajamos estos mecanismos a través del respeto, la inclusión y la tolerancia, estamos del otro lado. Desde mi punto de vista, mi nombre es David Cadena, me pueden encontrar en redes sociales como abogado David A.Cadena, repito nuevamente, en Facebook como abogado David A.Cadena, en Twitter Pajarito Azul, como le quieran decir, como Advocatus Cadena, y les doy mi número telefónico, es el 55 20 94 6472, repito nuevamente, 55 20 94 6472, y con mucho gusto, pues estamos a sus órdenes para lo que podamos sumar. Y para mí le agradezco a todo el equipo de curso, a todo el equipo detrás de cámaras, detrás del equipo técnico que tienen ustedes ahí. Con mucho gusto les agradezco. Seguiré participando en este tipo de dinámicas. Yo siempre he dicho, en medios de comunicación donde me permitan tener una cámara, donde me permitan tener una conexión, un micrófono, con mucho gusto estaré con ustedes para poder participar y poder hablar del tema de la violencia de género y el tema precisamente que día con día lo hacemos desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias a todas y a todos y felicidades por este tipo de espacios. Muchas gracias, licenciada. Qué amable. Le agradezco muchísimo su participación, maestro. Si alguien no anotó los datos del maestro David, los vamos a poner en la edición de este video y los vamos a compartir. Le agradezco muchísimo porque sabemos que está tomando unos 10 días suelto y sin embargo se tomó el tiempo para regalarnos su asesoría. Le agradecemos muchísimo y que se siga descansando, que bien merecido lo tiene. Muchas gracias, con mucho gusto lo estamos conectados. Compañera, muchas gracias. Al contrario, un gusto, David. Gracias. Y pues estamos a sus órdenes, qué amable. Buena tarde. Gracias. Buena tarde, David, que disfrutes. Gracias. Bye. Hasta luego. Licenciada Maribel, pues le agradezco muchísimo. Ha sido, yo creo que para todas nosotras de gran valor estarla escuchando con todo su profesionalismo. Me encanta. Gracias. He tomado notas de todo lo que ha dicho y ya para terminar con esta pregunta, ¿cómo me relaciono saludablemente? Como hay 2, 3 frases que nos quiera decir ya antes. Claro que sí, Eunice. Por favor, Maribel, adelante. Claro que sí. Pues bueno, ¿cómo me relaciono de manera saludable? Pues yo les invitaría justo en esta situación primero, me conozco profundamente, en el autoconocimiento, lo que decíamos, ¿no? Y ya que me conozco en esta profundidad, porque ahora sí que me voy a aventar al mar, ¿no? Y a lo mejor me puedo aventar sin salvavidas y sin saber nadar, que es lo peor, ¿no? Pero tampoco, a lo mejor en el primero tengo miedo de ahogarme, pero confío en mis fortalezas o en mis herramientas que voy a empezar a construir, ¿no? Y desde ahí empiezo a entender de dónde vienen mis valores, mis creencias, mis comportamientos, y que descubran cada una de dónde provienen, o cada uno de los compañeros que amablemente también nos acompañaron, igual que amablemente cada una de las compañeras. ¿Dónde los aprendieron?
te va bien precisamente ese, vamos a llamarlo así por el momento, disfraz. Y si no, pues, como cada año, pues lo desecho. Pero en un proceso precisamente de deconstrucción constante. Pero antes de la deconstrucción, el autoconocimiento. Y me parece que estos espacios, yo encantada de sumarme como aliada, cuando lo platicamos, Eunice, de seguirme colaborando en estos espacios, me parece que es lo que hace falta precisamente, y que también nos preguntemos, para mí, ¿qué es el amor? ¿Qué experiencias amorosas recuerdo? Pero no entendiendo el amor romántico, acuérdense, sino el amor primero desde lo que elegí como esta libertad. Desde mi primer vínculo con mi mamá, ¿no? Y realmente lo hice de manera libre cuando elegí precisamente relacionarme. Y desde ahí yo creo que podríamos hacer como ese primer ejercicio, y les invitaría a las personas que nos acompañaron a hacer un pequeño ejercicio. Regálense algo el día de hoy. Pregúntense, ¿qué han anhelado mucho? No nada más pensemos en lo material. ¿Qué han anhelado mucho que hoy me lo puedo regalar? Dormir, escuchar música, meditar, no sé, un helado, un chocolate, bueno, cuidando obviamente también mi alimentación y mi salud, pero bueno, por un día tampoco quiere decir que ya es una cuestión trascendental, ¿no? Entonces, me voy sumando como a eso. Y a eso es lo que me gustaría agregar, agradecerle a las personas que se conectaron y que nos acompañaron. Cualquier situación que haya como algún tema, les voy a dejar mi número. Nada más un favor, sí les pediría que me manden de clave un WhatsApp y me pongan precisamente el nombre de la asociación. Y para que así yo las identifique o los identifique, ¿no? Porque por cuestiones de seguridad a veces no contesto números que no conozco, entonces si me pueden decir, estuve en la plática, y entonces ya empezamos como a charlar y ya las puedo agregar y puede ser como algo maravilloso, o los agrego para algo, para poder conversar, ¿no? No insultarnos, por favor, sino compartir y construir, que eso, de construir para construir, porque esto es como precisamente la premisa por lo que en algún momento Eunice pensó en este espacio, o has pensado en estos espacios desde tu formación y desde lo que en algún momento has hecho precisamente con esta página. Y les doy mi número, es 55 63 54 41 87. Muy bien, gracias. Maribel Oliva García, psicoterapeuta, como lo vieron en el flyer que nos compartió Eunice. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y por dedicarse. Esto ya es un primer ejercicio de autoconocimiento. Dedicar hora y media a estar aquí ya va siendo como un buen inicio para estar aquí. Tienes aquí varias felicitaciones, Maribel. Muchas gracias. Felicidades, licenciada Maribel, por Gracias. su extraordinaria y reveladora exposición. Y muchas gracias. Es de gran valor. Aquí tenemos varias felicitaciones. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, María. Les abrazo con el corazón. Gracias. Pues les comparto, chicas, a todos los que ya nos conocen, pues somos Curso con Z, estamos en Instagram y en Facebook, y cada mes estamos subiendo temas muy, muy buenos, temas fascinantes. El mes de diciembre estuvimos hablando un poco de la sexualidad, hemos hablado de adicciones, y en este espacio precisamente que tuvimos del taller, hablando de relaciones saludables, quitándonos todos estos estigmas y paradigmas, todos estos mitos de los cuales tú nos has abierto este panorama tan diferente a lo que estamos acostumbradas, ¿verdad? A todo lo que nos vende Netflix y todas las redes. Exacto. Lo que nos dice el amor romántico, y así es, si no duele, no es amor, y etcétera. Todo esto nos lo has derribado hoy con este análisis personal y autocuidado. Me encanta tu perspectiva que tienes como mujer y como feminista, pero no de esas feministas que rompen, sino que construyen. Eso es lo que me encantó de ti. Les agradezco a todas por haber asistido a este pequeño webinar. Lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguirte invitando, Maribel, si tú no Claro que sí, cuenta conmigo.
algún tema que haya, perdón que te interrumpa, algún ¿Sí? tema que haya por ahí que las compañeras quieran en algún momento enunciar, o los compañeros. Y nada más y una cosa, perdón que te interrumpí, Sí, por hay favor. veces que sí hay que romper, para alzar la voz. Bueno, sí, eso es verdad. Eso es Sí, verdad. si no, Eso es no. verdad. Construyamos, ¿verdad? Exactamente, Derribemos y construyamos. Tenemos exacto. nuestro correo electrónico que es curso con Z, Ujú. es curso2019@gmail.com. Bueno, casi la mayoría lo tenía, estaba en el flyer, para que nos escriban, porque yo sé que esto destapó algo en todas, Sí, claro. seguramente. En mí destapó muchas cosas. Entonces, por favor, en curso2019@gmail.com, escríbanos todo lo que ustedes gusten. Yo se lo voy a hacer llegar a Maribel. De todos modos, en la edición, porque vamos a hacer una edición de video, Maribel, para que lo sigamos Claro, compartiendo. Esto es de gran valor, por eso lo grabamos. por supuesto. Vamos a seguir teniendo abierta la puerta, abierto para que nos puedan seguir compartiendo. Gracias a los caballeros que estuvieron, al Alex, por aquí estuvo también Jesús Millán, Ana, Diana, Ana Evan, Laura, Judy, María, Berenice, Alex otra vez, Maribel, Alondra, Carol, Fina, Rita, Ana Luisa, ok, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Les vamos a pasar el link de esta grabación y queremos ser muy puntuales en terminar por respeto a los Claro que que sí, tienen cosas que por hacer. supuesto. Maribel, gracias de nuevo de parte de Un Curso y abrazo. de todo el equipo que siempre hay detrás para montar Gracias esto. a tu equipo. Les agradecemos de todo corazón a todas las que se dieron este espacio para estos minutos para ustedes mismas. De verdad, muchas gracias y pues concluimos esta pequeña transmisión y un abrazo para todas. Cuídense, por favor, muchísimo. Igualmente. Bye, abrazos. Un Hasta placer. luego a todas. Adiós. Bravo a todas. Bye.